Me llamo Juan Vicente Aliaga, soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y estoy en Palermo en el marco del Sicilia Queer Festival porque he organizado y comisariado una exposición de carácter documental en torno a la obra del artista español Pepe Espaliu. Pepe Espaliu es un artista que trabajó sobre todo en la segunda mitad de los años 80 y al principio de los 90. Él murió en el año 93, cuando apenas contaba con 38 años, y trabajó utilizando todo tipo de técnicas, de disciplinas, como la pintura, la escultura, la performance, ¿no?, el dibujo. ¿Por qué es importante que el público de hoy en día, el público de Palermo, de Italia y de otros lugares, conozca a Pepe Espaliu? Porque en su obra se plantea la importancia de la solidaridad. Los seres humanos pensamos que nos valemos por nosotros mismos, pero en realidad somos dependientes de los demás. La solidaridad es algo que quiere explicar Espaliu en su obra, sobre todo en relación al SIDA, porque él se vio rechazado por la sociedad de su época y él criticó a la Iglesia Católica, criticó al Papa, Juan Pablo II, criticó a los sectores conservadores en España y en otros lugares por el rechazo a los homosexuales, a los que culpaban de la enfermedad. Por lo tanto, es muy importante, aunque el SIDA, digamos, no está en la conciencia mayoritaria de la población, aunque el SIDA sigue existiendo, pero digamos casi nunca aparece ya en los medios de comunicación, podría ser cualquier otra enfermedad y digamos, siempre puede aparecer algún motivo de exclusión de algún sector humano. Entonces, la obra de Espaliu nos enseña que hay que combatirlo y que hay que fortificar los lazos y respetar a cualquiera en su diferencia. Bueno, Espaliu era una persona muy culta. Parte de su cultura vino de la etapa en la que estuvo viviendo en Barcelona, en unos años muy intensos, al final del franquismo, con los deseos digamos, de explorar una libertad que era reclamada por la población, y él en esos años digamos, trataba de acercarse a todo tipo de manifestaciones culturales, a la literatura, pero también al cine. De hecho, un director que yo descubrí gracias a él fue Pier Paolo Pasolini. Y recuerdo cuando la película se hizo en 1975, pero en España no estaba permitida en ese momento, y tuvimos que verla en París, ¿no? Él estuvo viviendo muchos años en París, ¿no? O sea que el cine realmente es algo que es un lenguaje que cuenta, aunque él no produjera cine, digamos, directamente, ¿no? Pero es algo realmente, desde el punto de vista simbólico, algo muy relevante. Y concretamente la figura de Pasolini le marcó sobremanera, pero también de otros directores, como por ejemplo Cronenberg en la película Dead Ringers, ¿no?, que en España se tradujo por Inseparables, no sé cómo se tradujo en Italia, que hablaba de la dualidad de los hermanos, porque era algo que le afectaba personalmente también, ¿no? O sea que está presente, digamos, en su trayectoria. Bueno, la obra de Espaliu es muy sutil. De hecho, prácticamente los trabajos de los años 70 y a lo largo de los 80 son bastante herméticos, bastante opacos. Para alguien que no esté muy atento a su lenguaje, ¿no?, es difícil de entender porque hay muchas, digamos, él huía de lo evidente. Él, mucho tiempo después, un año antes de morir, escribió un texto para decir que el arte no le había servido para estar en la realidad, sino para alejarse de la realidad, para ocultar, porque su realidad no la podía comunicar, o tenía miedo a comunicarla, tenía miedo al rechazo. Entonces el arte era un artificio que le impedía, digamos, hablar de su realidad, ¿no? Pero es sobre todo a partir del momento en que en el año 90 él sabe que está enfermo y que, sobre todo estando en Nueva York, porque es cuando él descubre que tiene la enfermedad, empieza a conocer a colectivos que se preocupan por ayudar a las personas que habían sido rechazadas por sus propias familias y abandonadas
en un país tan despiadado como Estados Unidos, donde no hay seguridad social y donde los enfermos que no tengan dinero pues no son aceptados en los hospitales, ¿no? Entonces él le dio la vuelta a su obra y la obra de sus últimos años, no sé si militante es la palabra adecuada, pero digamos es más clara, aun teniendo una gran carga metafórica, está llena de metáforas, está llena de alusiones literarias, etcétera, etcétera, artísticas, ¿no? Pero digamos es más clara, más en contacto con el público y por eso él sale a la calle y hace la performance del Carring, tanto en San Sebastián, en el norte de España, como en Madrid. Sí que tenía una relación bastante especial con el escritor Jean Genet. Él cuando llegó a Barcelona sabía que Genet había vivido en la capital catalana en el año 32 y que escribió un libro llamado El diario del ladrón, Journal du voleur, donde hablaba de la vida mundana, de la prostitución, de la mala vida, etcétera, etcétera. Y él estaba fascinado por Genet y cuando llegó a París se propuso conocerle. Y llegó a saber dónde vivía porque Genet, de hecho, no tenía domicilio fijo, no quería ser un burgués, no quería tener un piso, un apartamento. Entonces, sobre todo en los últimos años de su vida, se sentía perseguido por los periodistas, ¿no? Entonces cambiaba continuamente de piso, solía vivir cerca de las estaciones para poder huir en el momento que se sentía perseguido, ¿no? Entonces, él consiguió encontrar a Genet, lo siguió por las calles de París, pero no se atrevió a hablar con él. Pero la figura de Genet le maravillaba, era un ejemplo importante, ¿no? Y yo creo que sí que hay ciertos paralelismos en su obra con la de otros artistas, también heridos como él. Por ejemplo, me gustaría mencionar a un artista brasileño llamado Leo Nilsson, que trabajaba mediante el dibujo, también mediante las telas, los vestidos que él mismo hacía, y que hablaban también de del ser dividido, escindido, que vive en un mundo traumático y que trata de, mediante su esfuerzo, superar las dificultades, las trabas, los impedimentos, ¿no? Yo creo que con Leo Nilsson, al que no conoció personalmente, seguramente le unen muchos puntos en común. Sí, bueno, yo siempre soy partidario, digamos, de la mezcla, del contacto entre las diferentes disciplinas. El propio Spaliu practicó distintas disciplinas, las que he mencionado anteriormente, pintura, escultura, performance, ¿no? Pero también escribía poemas, ¿no? Y, digamos, y era un ávido seguidor del cine contemporáneo, ¿no? Y también fue a ver algunos espectáculos de danza, sobre todo en su etapa parisina, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a lo que vamos a ver esta tarde aquí en Palermo, en el Instituto Cervantes, ¿no? Obviamente, por lo que tú me comentaste, hay una relación con la cuestión de la herida. Spaliu es alguien que desde muy joven se sentía herido, sobre todo por la pérdida de su madre. Su madre murió cuando él tenía 14 años y él arrastró a lo largo de su existencia la idea de pérdida, la idea, digamos, de falta. Cuando después entró en contacto con el mundo psicoanalítico, tanto en Barcelona como en París, porque en París, por ejemplo, acudió al seminario de Jacques Lacan, digamos, profundizó mucho más en la idea de la herida, una herida que no solo es física, sino que también es psicológica, ¿no? Y él decía continuamente que vivía en el límite, porque su propia vida era una vida arriesgada. Cuando estuvo en Barcelona, digamos, vivió con bastante precariedad, y tuvo experiencias sexuales en el ámbito de la prostitución, digamos, ¿no? Posteriormente en París también tuvo experiencias difíciles, ¿no? Por eso cuando contrajo la enfermedad, cuando contrajo el SIDA, no le sorprendió porque pensaba que de alguna manera estaba llamado a seguir experimentando lo que era la herida, porque ya en su propia vida, aunque no tuviera nada que ver con la sexualidad, digamos, se había sentido herido por ser rechazado como homosexual, digamos, ¿no? De hecho, él escribió un texto bellísimo que se llama El libro de Andrés. Andrés era un amigo suyo, andaluz como él, donde hablaba justamente de la sensación de sentirse apartado, separado, que tenía que ocultar sus sentimientos porque no eran respetables. La España de los años 80 y los 90 no es la España actual. No existía el matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual.
no existía una ley para combatir la violencia contra las mujeres, no existía una ley trans para respetar a las personas transgénero, ¿no? O sea, España ha cambiado mucho, pero en ese momento, digamos, muy pocos se atrevían a decir que eran homosexuales, y él lo hizo.